Somos privilegiados por tener la oportunidad de recibir varios científicos, incluso algunos bastante conocidos, que vienen al Museo de la Creación. Podemos conversar bastante y realmente queremos que vengan a visitarnos, que vengan, conversen con los científicos de nuestro equipo y quién sabe permitir que reflexionen, así como yo lo hice hace unos 40 años. Yo era un fiel evolucionista, pero al analizar los dos lados de la moneda de forma bastante cuidadosa, pude concluir con mis tempranos 17 años de edad que el libro de Génesis era verdaderamente un libro histórico, confiable y lógico. Mientras que la teoría evolucionista que yo tanto defendía no conseguía explicar, por ejemplo, la increíble complejidad del universo que vemos hoy. Realmente el universo muestra las huellas de un gran creador. Ya los cristianos que nos visitan, notamos que salen con su fe renovada. Ellos vienen al museo y encuentran respuestas a preguntas como ¿por qué Dios permitió la muerte y el sufrimiento? ¿Los dinosaurios realmente existieron? ¿El fechado radiométrico es confiable? Entonces, al venir aquí, se deparan con respuestas con base científica y también bíblica, lo que les renueva la fe y los motiva a compartir esto con otras personas. Uno de los temas más intrigantes y desafiantes al comparar la historia según los científicos naturalistas y los científicos creacionistas es cuando se habla sobre las glaciaciones. Los científicos naturalistas presentan varias etapas de glaciaciones que tuvieron lugar en grandes periodos de tiempo, pero la Biblia aparentemente no da detalles al respecto. Realmente, ¿el planeta Tierra fue cubierto por hielo? ¿Qué presentan las evidencias? ¿Cómo podemos comprender este fenómeno de acuerdo a los descubrimientos científicos y las Sagradas Escrituras? Si quieres descubrir la verdad, acompáñanos en este programa de Evidencias. La glaciación es un periodo o una época de larga duración en la cual bajó la temperatura climática del globo de la Tierra, dando como resultado que todo se congelara o hubiera una expansión de hielo sobre la corteza terrestre. Y eso es lo que se conoce como la época de la glaciación o la edad de hielo. En varias partes del globo terráqueo podemos ver evidencias geológicas de periodos de glaciación. La forma de las piedras, el rastro fósil. También podemos ver el registro de diferentes capas de hielo en las áreas donde hemos podido excavar a través del mismo. Esta evidencia hace innegable que debieron haber periodos de glaciación en varias partes del mundo. Pero ¿cuándo comenzaron los estudios sobre estos periodos? Los primeros estudios comenzaron básicamente sobre esta época o esta teoría de ocurrimiento para el año 1821. Allá comenzaron a trabajar con diferentes tipos de teoría. Un leñador comenzó a recopilar datos en la finca donde trabajaba todos los días, y esos datos comenzaron a levantar una suspicacia de que había ocurrido una época de hielo o una época de congelamiento que se le conoce como la glaciación. Para el año 1825 al 1833 ya comenzaron a depurar más información. Él presentó, este carpintero, este leñador, presentó esta información a otros científicos, las cuales comenzaron a ayudarlo en la búsqueda de datos, y se presentaron los primeros escritos sobre la época de hielo o de glaciación en la corteza terrestre. Para el siglo XX, los científicos siguieron estudiando y evaluando este proceso de la glaciación, y descubrieron que habían ocurrido varios periodos durante un periodo de tiempo. Ocurrieron varios periodos.
y ellos a esos 4 periodos le dieron nombres. Los nombres fueron nebraskienses, kansanienses, illinoises y wisconsinenses. Estos 4 periodos presentan básicamente las diferentes etapas del proceso de glaciación o las 4 glaciaciones como ellos identifican en la literatura. La diferencia de uno a otro básicamente estriba el tipo de deposición o de evidencia que se encontró dentro de ese horizonte de hielo para ese periodo y la cantidad de años de acuerdo a los métodos radioactivos que se utilizaron para determinar las edades y cuándo ocurrieron estos 4 periodos de glaciación. Cuando asumimos que el pasado ocurrió en grandes periodos de tiempo, periodos que fueron largos, asumimos entonces que las glaciaciones también se llevaron a cabo en largos periodos de tiempo. También las presuposiciones sobre el clima, las condiciones que tuvo la Tierra a nivel global, también determinan o le dan dirección a las conclusiones que vamos a tener en base a la evidencia. Que en cuanto a los cataclismos que debió haber enfrentado la Tierra, ¿cuáles creen que fueron las causas y consecuencias de estas glaciaciones? Las causas de las edades glaciales son un tema que es bien controvertible dentro del mundo científico. Hay consenso en que varios factores fueron sumamente importantes para que esto ocurriera. El primero era la composición de la atmósfera. El segundo era los cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Posiblemente también una importante era la órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia. La dinámica de las placas tectónicas y su efecto sobre la situación relativa y la cantidad de corteza oceánica y terrestre en la superficie de la Tierra pudo haber sido otra razón o otra causa importante. La variación en la actividad solar, además de la dinámica de la órbita del sistema Tierra-Luna y también el impacto de los meteoritos o grandes dimensiones o las erupciones volcánicas. Todo esto fueron posiblemente unas causas que fueron determinantes para conseguir o poder explicar estos periodos de la época de glaciación. Las consecuencias y evidencias para la clase científica que puedan justificar estos eventos glaciares básicamente fueron todas las estructuras similares encontradas en diferentes puntos del planeta que justificaban la migración posiblemente de algunos elementos fósiles, la migración de algunas plantas que se pueden encontrar en un lugar versus otro, que se encontraban básicamente sumergidos durante ese proceso de congelamiento y quedaron sepultadas. Esas son básicamente las evidencias que podrían ocurrir que ocurrió este evento glacial. Nosotros podemos analizar no solamente el registro en el hielo, la geología, también los animales que debieron haber habitado en este periodo de la edad de hielo o la glaciación, se presenta como evidencia. ¿Qué otras evidencias que podemos discutir son presentadas para justificar la ocurrencia de glaciaciones? Al analizar la columna geológica, parece que algunos científicos identifican glaciaciones en el periodo fanerozoico. Por ejemplo, en la época en el Carbonífero, entre el Carbonífero y el Pérmico, que pertenecen al Paleozoico. Algunos científicos de Sudamérica parece que realmente identifican evidencias de glaciaciones. Hielo en algunas partes y otro tipo de deposiciones que ocurren en un ambiente de glaciación. Existen algunas especulaciones al respecto. Particularmente prefiero no adentrarme a los motivos para estas especulaciones. Aún mismo dentro del contexto del diluvio, es posible imaginarse que después de 6 meses de diluvio, con la atmósfera ocupada por gases volcánicos, la temperatura pudo haber disminuido y algún enfriamiento fuerte pudo haber ocurrido en el hemisferio sur y haber formado camadas de hielo. No hay problema, dentro del contexto del diluvio, imaginarse en el propio Paleozoico la formación de camadas de hielo, de grandes icebergs, por ejemplo. Por otro lado, de las glaciaciones más recientes tenemos muchas evidencias. No hay duda alguna de que en un pasado no tan distante, unos miles de años atrás, una gran parte de Europa y de Norteamérica estuvo cubierta de hielo. Ese hielo, una vez que el clima se estabilizó, con inviernos menos rigurosos y veranos más calientes, se fue descongelando. Toda esa gran camada de hielo se fue descongelando, provocando transformaciones en la Tierra. El movimiento del hielo, canales arredondeados,
Ese hielo, al moverse, fue transportando algunos fragmentos, lo que llamamos de morrenas o morenas, que son resultado de la presencia de grandes glaciares. Entonces podemos concluir, aliado a otras evidencias históricas, de que hubo una glaciación en un periodo no tan distante. Los hallazgos que hemos podido ver y estas evidencias nos hacen reconocer que por lo menos hubo un periodo de glaciación. Pudo haber más de uno, pero no tantos como lo sugieren vehementemente algunos científicos naturalistas. Científicos creacionistas reconocen los periodos o el periodo de glaciación, siendo tal vez uno de ellos más intenso que otros o él mismo ocupó una cantidad de tiempo de manera completa. ¿Cómo relacionamos esto con la Biblia? En el próximo bloque vamos a continuar hablando y discutiendo acerca de las evidencias sobre las glaciaciones. La Biblia no nos habla acerca de una época de hielo. Nosotros no podemos inferir o añadir en base al silencio bíblico. Debemos recordar que la Biblia se enfoca en el relato del pueblo de Dios. Es un libro con un tema en específico. Sí, se habla acerca de historia, se habla acerca de ciencia, se habla acerca de otros temas, pero no son el tema central. Y el tema de las glaciaciones no aparece como un tema en relación al relato bíblico. Sin embargo, sí hay elementos que nos pueden hacer entender la glaciación. ¿Podemos entonces nosotros establecer alguna relación entre un periodo glaciar con el relato bíblico? Podemos comenzar a ver que la teoría creacionista nos dice que desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y obviamente eso incluye toda la geología, la geomorfología y todos los elementos que componen nuestro sistema del globo terráqueo, nuestro universo completo. Y está compuesta de roca, de sedimentos, minerales y agua y todo esto. Luego de esto ocurre en un periodo de tiempo subsiguiente, ocurre lo que se conoce como la famosa cataclisma o el cataclismo del diluvio, donde ocurrió una gran precipitación de agua, donde básicamente los suelos se reorganizaron de acuerdo a la estratificación generada por ese flujo de agua y el acarreo de sedimentos a través de todo el sistema. Y eso básicamente nos lleva desde la teoría de la creación cuando comenzó el mundo hasta que ocurre básicamente el diluvio, el cataclismo universal o obviamente la inundación universal o el diluvio. Según el contexto bíblico, se puede notar que entre la caída del hombre y el diluvio, un periodo de 1600 años aproximadamente, de acuerdo a la cronología masorética hebraica, el estado de la tierra es casi perfecto. Solo por la longevidad de las personas, sin entrar en detalles en esta cuestión, se puede notar que las condiciones eran mucho más favorables para la vida a diferencia de lo que son hoy. Entonces, no consigo imaginarme que durante ese periodo hayan ocurrido cambios climáticos o algunos fenómenos geológicos catastróficos entre la caída del hombre y el diluvio. Antes de eso, antes de la creación, identificamos en la geología lo que son las rocas precámbricas. A principio, estas serían las rocas prediluvianas. Algunas fueron movilizadas, otras en más de una ocasión. Debatir sobre el precámbrico es complicado. El precámbrico por lo general no posee fósiles. Este periodo, estas rocas, esta formación rocosa que está en la parte más interior de la corteza terrestre, podría representar el momento en que Dios creó el globo terrestre. Esto pudo haber sido o en el instante previo a la semana de la creación, o sino en un pasado distante a esta semana, con la tierra sin forma y vacía antes de la semana de la creación. En mi opinión, no tenemos elementos, conocimiento bíblico y científico suficiente para debatir y concluir de forma definitiva sobre esta posibilidad. Es difícil imaginar, caracterizar una glaciación precámbrica
dentro del contexto de lo que es la geología creacionista. Los naturalistas, por su parte, presentan varias situaciones, que la vida se originó en un pasado distante, a casi 4.000 millones de años, y a través de su cronología geológica buscan demostrar un proceso evolutivo gradual de la Tierra con periodos glaciares en el Precámbrico. Yo creo que para defender este pensamiento naturalista es necesario entrar mucho en el campo de la especulación. Por eso es bueno evitarlo. Por otro lado, los periodos glaciares más recientes sí sabemos que ocurrieron. No diría que entre estos últimos hubo periodos interglaciares, y sí da la impresión que fue algo continuo. Pudo haber habido algunos cambios, pero fue un periodo continuo que ocurrió enseguida al diluvio. Ya las glaciaciones relacionadas al registro fósil anterior a la glaciación postdiluviana, personalmente creo que algunas de ellas pueden estar asociadas a un análisis equivocado. Cuando los meteoritos caen, provocan un proceso de transporte muy rápido. Entonces, materiales fragmentados de corta movilidad pueden desplazarse de forma semejante a cuando ocurre un periodo glaciar. Por eso pienso que las interpretaciones pueden estar equivocadas. Concluyendo entonces, la glaciación postdiluviana, la que ocurrió en el periodo del Pleistoceno, es la más estudiada y la que tenemos más información disponible para caracterizarla. Si nosotros tomamos en serio el relato bíblico en cuanto al cataclismo del diluvio, que no solamente se trata de mucha agua y de un hombre con muchos animales en un barco, sino que reconocemos que el diluvio fue un evento cataclísmico, en el cual hubo separación de placas continentales, hubo caída de meteoros, hubo volcanes, hubo mucha agua cubriendo la tierra, según lo presenta el relato bíblico. Nosotros podemos reconocer que ese cambio de temperatura, el hecho de que hubiesen tantas cenizas en el cielo, todo parece converger y puede relacionarse a la glaciación o al periodo de hielo. ¿Qué evidencias podrían corroborar esta relación? Podemos relacionar el diluvio como el causante, como el trigger, como el detonador de un episodio de glaciación, debido a ciertas condiciones climáticas, debido a la rotación de la Tierra alrededor del Sol, o debido a ciertas otras condiciones que hablamos previamente, que pudo haber ocasionado que estas aguas que fueron producto del diluvio regresaran a un punto donde ocurriera lo que conocemos la época de hielo o la época de glaciación localizada. Durante el diluvio las actividades volcánicas fueron muy violentas, lo que arrojó en la atmósfera muchas cenizas. Como consecuencia, probablemente al final del diluvio, la temperatura ya estaba más baja de lo normal, y esto se mantuvo por un tiempo. Veranos muy fríos, inviernos muy rigurosos, lo que tal vez durante decenas de años propició el establecimiento de una era glacial, que ocupó una gran parte del hemisferio norte. El nivel del agua disminuyó, porque gran parte del agua se acumuló en áreas continentales, y esto permitió que se formaran puentes de tierra, lo que posibilitó que algunos animales y personas migrasen en el hemisferio sur, en las islas del Pacífico Sur, incluso en Australia, viniendo de áreas continentales. El nivel del mar bajó decenas de metros, lo que permite comprender el proceso de migración y cómo algunos animales exóticos se concentraron en lugares como es Australia. Las evidencias de esta glaciación son incuestionables. La visión creacionista sobre este periodo no difiere de la visión naturalista, apenas en la cuestión del tiempo en que ocurrió. Los creacionistas defienden que fue algo más reciente y como consecuencia secundaria del diluvio. Otro punto interesante es que tanto según los modelos presentados por los naturalistas como por los creacionistas, se sabe que la glaciación nunca fue global, fue localizada. Aunque hayan ocupado un gran territorio, nunca fue global. En un momento se manifestó más en el hemisferio sur, en otro momento en el hemisferio norte, pero nunca fue global. Por ejemplo, cuando hoy todavía se observan las regiones congeladas, como Alaska y Siberia, se va a encontrar una gran cantidad de vestigios de animales lanudos, peludos, incluso mamuts, que son los representantes clásicos de esta glaciación más reciente durante el Pleistoceno. También vemos que estos animales de alguna forma murieron y fueron preservados en los suelos congelados, que se localizan en las regiones más frías, más septentrionales. En Siberia y en Alaska son encontrados una gran cantidad de vestigios de estos animales.
Esto también demuestra que, de alguna forma, aún después del diluvio, pudo haber habido algún evento catastrófico más localizado aquí y allí, como si la Tierra se estuviera recuperando de la gran catástrofe que fue el diluvio. Concluyendo, uno de los fenómenos geológicos expresivos postdiluvianos, que no fue global, pero sí regional, como consecuencia del diluvio, pudo haber sido entonces esta glaciación en el período del Pleistoceno. Podemos reconocer que no es tanta la distancia que hay entre los científicos naturalistas y los científicos creacionistas en cuanto a reconocer que hubo un periodo de glaciación. La diferencia está en el por qué ocurrió el mismo. Entre los científicos naturalistas podemos ver diferentes teorías que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo en la mayoría de las ocasiones en cuanto a el por qué, la cantidad de años o la cantidad de periodos, la glaciación o las épocas de hielo. Pero sí, los científicos creacionistas explican, reconociendo la magnitud del cataclismo que conocemos como el diluvio, y sí ese cambio de temperatura y el periodo que evidentemente tuvo la Tierra de una época de hielo. No hay tal distancia entre la Biblia y la ciencia como lo hemos podido reconocer aquí en Evidencias. Ahora, les quiero invitar al próximo programa de Evidencias, donde estaremos hablando acerca de el origen de las razas y las primeras civilizaciones. Si quieres descubrir la verdad, no te pierdas la próxima edición de Evidencias.